Hola, ¿qué tal? Hoy resolveremos un problema de mecánica de fluidos, específicamente el problema 4.35 del FOX. Agua fluye de manera estacionaria a través de una tubería de longitud L y de radio R mayúscula igual a 75 milímetros. Calcula la velocidad uniforme U si la distribución de velocidades afuera de la sección está dada por, y nos dan el término, y la velocidad máxima es igual a 3 metros sobre segundo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es un volumen de control. En este caso, las superficies tienen que estar perpendiculares a las velocidades y además de ello tenemos que contemplar lo que vendría siendo un sistema coordenado. Este sistema coordenado ya no lo establece el problema, pero de no ser así nosotros lo tenemos que establecer para poder identificar la dirección en la que va el fluido. En este caso, tenemos estas dos secciones. La número 1 es un flujo uniforme y en la número 2 nos dan un perfil de velocidad y la expresión con la que podemos calcular esa velocidad. Por lo tanto, podemos pasar a las suposiciones. En la suposición número 1, el flujo es incompresible. ¿Esto qué quiere decir? Que la densidad es constante. Por lo tanto, esto lo sabemos debido a que estamos trabajando con agua. En el número 2 tenemos un flujo uniforme en la entrada, y aquí lo podemos observar en el diagrama. Esto representa un flujo uniforme. ¿Pero qué implica que sea un flujo uniforme? Es decir, que no hay variación de la velocidad con respecto del área. Y el número 3 es un flujo estacionario, es decir, que no hay variación con respecto del tiempo, este es igual a 0. Entonces podemos pasar a nuestra ecuación de gobierno, que es la conservación de la masa. Esta ecuación nos establece que 0 es igual a la variación con respecto del tiempo de la integral del volumen de control de la densidad por el diferencial de volumen más la integral de la superficie de control de la densidad por el vector velocidad punto vector diferencial de área. Aquí, como pueden observar, este término es igual a 0 debido a que tomamos como suposición la número 3, que es un flujo estacionario. No hay cambios con respecto del tiempo, por lo tanto podemos eliminar este término. Por lo cual solamente nos quedaría que 0 es igual a la integral de la superficie de control de la densidad por el vector velocidad punto vector diferencial de área. En el diagrama podemos observar que solamente tenemos una entrada y una salida, es decir, dos secciones por donde pasa el fluido. Entonces vamos a tener dos integrales, la integral número 1 y la integral número 2, ya con los términos que hemos establecido. Por consideración número 1, la densidad es constante. Como la densidad es constante, aquí lo podemos observar que está dentro de la integral. Al ser constante la podemos sacar fuera, por lo que nos quedaría la densidad por la integral de la sección número 1 del vector velocidad por el vector diferencial de área, y de la misma manera en el segundo término. Analizamos el primer término. Aquí, como pueden observar, realicé un diagrama identificando los vectores para poder así determinar el signo. En este caso, el vector área por definición siempre va hacia afuera de la superficie y el vector velocidad en este caso va hacia adentro de la superficie. Por lo tanto, como es un producto punto entre dos vectores, el coseno de 180, es decir, ese ángulo que se forma entre los dos vectores, es igual a menos 1. Entonces tenemos menos las magnitudes velocidad 1 por área 1. Una forma más generalizada de establecer esto es que las entradas son negativas y las salidas son positivas. Porque en este caso, como pueden observar, aquí como vamos a tener una salida, el signo va a ser positivo. Como el flujo es uniforme en la entrada, tenemos este término de velocidad, podemos sacarla de la integral debido a que es constante porque no hay variación en la velocidad con respecto del área. Y además de ello ya consideramos el signo que acabamos de analizar. Este signo positivo, como sabemos que es de salida en la sección 2, por lo tanto podemos ponerlo como positivo. Aquí hago énfasis en estos dos términos debido a que como se nos forma un perfil de velocidades, ahorita vamos a analizar cómo podemos resolver esa integral para poder llegar al resultado. Si nosotros integramos un diferencial de área, vamos a obtener el área total, por lo que este término en azul, encerrado en azul,
nos quedaría menos la densidad por el volumen, por la velocidad 1 por el área 1, más y todo el término que tenemos de la segunda parte. Sin embargo, en la salida tenemos un perfil de velocidades y por ende la velocidad es variable en el área. Por la condición de no deslizamiento, en las paredes la velocidad es igual a 0, mientras que la velocidad en el centro es una velocidad máxima. Tenemos que, y nos dan la expresión, la cual nos describe el perfil de velocidades que tenemos en la salida. Para hacer un análisis mejor, aquí podemos observar que están las paredes. En las paredes la velocidad es igual a 0, por condición de no deslizamiento. También lo mismo pasa abajo, la velocidad es 0 por esta misma condición. Sin embargo, la velocidad es máxima cuando estamos o nos acercamos más en el medio. Entonces, como en el problema ya nos dan un sistema coordenado que viene en el medio de la tubería, por lo tanto yo voy a establecer dos puntos, este punto 0 y este punto de aquí arriba, que viene representando esto de aquí, esta sección de aquí, viene representando el radio de la tubería. Entonces, conforme nos movemos hacia R, partiendo desde 0, disminuye la velocidad. Entonces podemos establecer un rango de 0 a R y estos valores serán los límites de la integral. Aquí solamente me falta especificar R, que vendría siendo esta parte de aquí. Entonces, una vez analizado esto, determinamos que conforme nos movemos de 0 a R, tenemos una variación de la velocidad. Si nosotros hacemos una vista lateral en la sección 2, es decir, en esta parte la volteamos a ver en donde está su área, como es variable necesitamos tomar un diferencial, que en este caso lo voy a denominar diferencial de R. A este diferencial de R lo voy a desglosar de tal manera que se forma un rectángulo. Para determinar el área de este rectángulo, sería 2πr, que viene siendo el perímetro, por dr, para que nos dé el área de este rectángulo. Por lo tanto, en esta parte de aquí, la densidad la saqué como un factor común, la cual, como está multiplicando todo este término de aquí, podemos pasarlo dividiendo, lo cual sería 0 sobre densidad será igual a 0. Este término que marqué en azul, como ya resolvimos toda esa parte, no hay que enfocarnos ya en ello, pero sí tenemos que enfocarnos en todo esto debido a que vamos a realizar esa integral. La velocidad 2, en este caso, es un perfil de velocidad, y esa expresión nos la brinda el ejercicio. Y además de ello, nosotros ya establecimos un diferencial, que en este caso vendría siendo el área del rectángulo que ya vimos. Sería 2πr por el diferencial de r. Además de ello, también ya establecimos los rangos, o en este caso los límites en donde se va a evaluar la integral, que en este caso sería de 0 a r. Por lo tanto, tenemos que la velocidad máxima y 2π vendrían siendo constantes. Por lo tanto, como son constantes, las podemos sacar de la integral, como está aquí ya realizado. Y además de ello, dentro de la integral, como solamente nos queda 1 menos r al cuadrado sobre r mayúscula al cuadrado por r por el diferencial de r, podemos multiplicar r por el diferencial de r por cada uno de los términos. Al realizar esto nos va a quedar r por el diferencial de r menos r al cubo sobre r mayúscula al cuadrado por el diferencial de r. Esto debido a que r al cuadrado por r nos va a dar r al cubo. Como son integrales muy sencillas, o en este caso son integrales directas, podemos aplicar esta fórmula para poder resolver esas integrales. Es decir, v a la n por el diferencial de v es v a la n más 1 sobre n más 1. Entonces tendríamos r al cuadrado sobre 2, debido a que como aquí tenemos un factor de 1, entonces sería 1 más 1 igual a 2. Y en este caso separé 1 sobre r mayúscula al cuadrado para enfatizar en este término que fue la integral que realizamos, es decir, r al cubo por el diferencial de r es r a la cuarta sobre 4. Y todo este término tiene que estar evaluado de 0 a r. Entonces, al evaluar en r, tendríamos r mayúscula al cuadrado sobre 2 menos r
R mayúscula a la cuarta sobre 4. En este caso podemos simplificar estos términos de aquí. Como tenemos R a la cuarta y R al cuadrado, nos va a quedar R al cuadrado en el numerador. Por lo tanto, aquí lo que podemos hacer es multiplicar 2pi por la velocidad máxima por cada uno de estos términos. Observemos que tenemos un 2 y al momento de multiplicar este 2 por R mayúscula al cuadrado sobre 2, se van a simplificar este 2 con este 2. Y además de ello, también se va a simplificar este 2 con este 4. Por lo cual nos va a quedar pi por la velocidad máxima por R al cuadrado sobre 2. Aquí el área 1 va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. Esto porque estamos hablando de una tubería. Y como queremos conocer el valor de V1, este término lo vamos a pasar del lado izquierdo. Como está restando, va a pasar sumando. Entonces tenemos la velocidad 1 por pi por el radio al cuadrado por todo el término que analizamos anteriormente. De este término de aquí podemos sacar un factor común, que vendría siendo pi por la velocidad máxima por r al cuadrado. Al sacar esto solamente nos va a quedar 1 menos 1 medio. Entonces, al tener esto así, podemos despejar lo que vendría siendo la velocidad 1, es decir, estos dos términos como lo están multiplicando van a pasar dividiendo. Entonces, al pasar dividiendo, se va a simplificar pi y el radio al cuadrado. Por lo cual, solamente nos va a quedar la velocidad 1 igual a la velocidad máxima sobre 2. Aquí esta velocidad máxima me quedó pues, solamente al realizar lo que vendría siendo 1 menos 1 medio, que vendría siendo igual a 1 medio. Sustituyendo valores, tenemos que la velocidad 1 es igual a 3. En este caso, esta velocidad que tenemos aquí es la velocidad máxima. Entonces sería 3 metros sobre segundo sobre 2, lo cual nos daría que V1, que es igual a U mayúscula, que viene representando la velocidad uniforme, sería igual a 1.5 metros sobre segundo.